Muy buenos días. A continuación te voy a compartir la siguiente tesis. La pregunta de indagación. ¿Qué efectos tiene la ofrenda de Jesús en el espíritu del ser humano? Continuamos por aquí. Las hipótesis. Si creemos en la ofrenda de Jesús, el espíritu del ser humano es vivificado. Segunda hipótesis, si creemos en la ofrenda de Jesús, el espíritu del ser humano no es vivificado. En esta segunda hipótesis estamos negando la primera. Este es el planteamiento de las hipótesis. En esta tesis vamos a las variables: la ofrenda de Jesús, el espíritu del ser humano. El análisis de la información se encuentra en las Escrituras, comúnmente llamada Biblia, campo y materia de estudio de la ciencia de la teología. 3 proposiciones, una pregunta y una conclusión. Bien, en una oportunidad se le acerca a Jesús un hombre llamado Nicodemo, conocedor de las Escrituras escritas hasta ese momento, hasta ese tiempo, reconocido y principal entre los judíos. Se acerca de noche, según nos manifiesta también el autor de este libro, que por temor, ¿verdad? Por temor a las autoridades judías, ya que en ese tiempo, en ese contexto, el acercarse a Jesús, el escuchar sus enseñanzas, traía como consecuencia, ¿verdad?, el retiro de las sinagogas de los judíos, ¿verdad? Los retiraban a los que participaban de estas reuniones, de estos cultos en las sinagogas. Entonces esta norma se había establecido, ¿verdad? Todo aquel que escucha a Jesús se ha retirado. Todo aquel que sea seguidor de Jesús se ha retirado de las sinagogas, y también involucraba muchas cosas más, ¿verdad? Entonces se acerca de noche este principal entre los judíos, conocedor, podríamos decir un teólogo, conocedor de las Escrituras, pero se acerca a Jesús a presentarles en primer lugar su reconocimiento. Este hombre Nicodemo reconocía que había algo grande, extraordinario en Jesús, y le dice: no, sabemos que has venido de Dios como maestro. Bien, el Señor Jesús, más allá de corresponder a este respeto, a digámoslo así, muestra, ¿verdad? Muestra de respeto, creo que es la palabra más adecuada, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús le responde con la siguiente proposición, que está en Juan 3:3: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le contesta, ¿no? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Bien, Nicodemo estaba definiendo en qué consistía el nacimiento, ¿verdad? El primer nacimiento, en el conocimiento que tenía Nicodemo. Pero Jesús le responde con otra proposición. Jesús le dice en Juan 3:5: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Verdad? Esta segunda proposición está reforzando la anterior ante la interrogante, la duda que quedó en Nicodemo. Entonces ya tenemos 2 proposiciones que se van relacionando.
Y una tercera proposición. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Que se relaciona con las dos anteriores. Bien. Jesús, después de esas tres proposiciones, viene una pregunta por parte de Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Todo esto, como que se va abriendo en la interrogante, en la duda de Nicodemo, una curiosidad, ¿verdad? Curiosidad, deseo de conocer, deseo de conocimiento. Eso es muy importante. Cabe resaltar aquí ese deseo de saber, de conocer, y no más bien de permanecer en la ignorancia, ¿verdad? Ignorando algo, por diversos factores, diversas razones. Pero acá tenemos la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le responde a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que sabemos hablamos, le dice, ¿no? Eres tú maestro y no sabes esto. ¿Cuál era la razón? Bueno, podríamos decir, ¿no? De falta de investigación de las escrituras, de indagación, de análisis, podría ser uno de los factores. Otro de los factores y de los que padecía las autoridades judías de ese entonces es que había demasiada demasiado orgullo, ¿sí? Demasiada soberbia. Estaban ocultando la información también. En lugar de compartir la información que había de las escrituras, tal y como se muestra en las escrituras del Antiguo Testamento, se estaba priorizando más bien las costumbres y las tradiciones que iban imponiendo estas autoridades judías, los gobernadores judíos, y que también acataban los fariseos y otras sectas, ¿no? Algunas de ellas, los saduceos, los fariseos. Pero estas autoridades judías, ¿qué es lo que hacían? Costumbres, iban creando costumbres, tradiciones. ¿Con qué fines? Uno de ellos era lucrarse. Dos, recibir ellos la gloria. Ellos como personas, como autoridades judías. ¿Y qué sucedía con las escrituras? La estaban dejando de lado. Solamente leían, pero no hacían un análisis, un estudio riguroso, investigación, indagación, un estudio correcto, un análisis correcto de las escrituras. Más bien tomaban algunos pasajes, se leía incluso en las sinagogas, porque cuando Jesús ingresa a las sinagogas, se leía los libros de Isaías, ¿verdad? Hay evidencias, testimonio literal, ahí en los textos que podemos ver, ¿verdad? Que hablan acerca de estos hechos. Cuando Jesús entraba a la sinagoga se leían estos libros, pero decía, ¿no? Que podría ser un factor ese. Bueno, vamos a dejarlo como una hipótesis. Lo que sí bien es cierto es que había un desconocimiento, ¿verdad? De estas tres proposiciones. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice, ¿no? Le increpa Jesús a Nicodemo. Lo que sabemos hablamos y lo que oímos testificamos. Qué importante es compartir el conocimiento que uno tiene.
¿verdad? Muchas veces nos quedamos con el conocimiento solamente para nosotros, o en el peor de los casos se suele transgiversar el conocimiento, ocultar con otros fines, y hasta ahora se ve en muchas congregaciones, muchos lugares, instituciones, se ve que instituciones que buscan, ¿no? Crecimiento espiritual, digamos, lo voy a decir así, que ocultan la verdad con otros fines. Y esto es muy delicado porque si nosotros vemos en las escrituras y nos vamos a tiempos remotos, tiempos muy antiguos, incluso que pertenecen a otra dimensión, ¿no? Porque estamos hablando, acá donde nosotros vivimos es, digamos, es un universo delimitado por la materia, el espacio, el tiempo y la relación que existe entre esto, ¿verdad? Pero vemos una dimensión, la eternidad, la que nos trajo el Señor Jesús. Cuando ingresa a este mundo dice, yo vengo de la eternidad y les traigo la eternidad. Pero, para no salirnos del tema, hubo un ser creado que hizo esto muy antiguamente. Este ser creado, llamado la serpiente antigua, ¿cuál fue su primer, uno de sus primeros atisbos para rebelarse, ¿no? Contra el Creador? Fue eso, coger aquello que le pertenecía a Dios. La alabanza, se comenzó a quedar con la alabanza que le pertenecía a Dios y comenzó él a quedarse con esa alabanza de los otros seres creados, ¿no? Esto le gustó porque comienza así, ¿verdad? Este es el orgullo, la soberbia, y hoy en día también en nuestra naturaleza muchas veces nos invita, ¿verdad? Siempre a nuestra naturaleza a apreciar del orgullo y la soberbia, y bien, nos hace sentir bien, pero hay un riesgo ahí, hay un riesgo muy grande de sobrellevarnos de soberbia y de orgullo. Hay un proverbio que dice, antes de la caída está la soberbia. Bien, entonces esto es algo muy delicado porque es lo que estaban haciendo el pueblo judío de este entonces, de ese contexto cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Se estaba quedando con lo que le pertenecía a Dios, la alabanza, la información, el conocimiento, para poner en lugar de ello ¿qué? Sus tradiciones, y esto no permite que el pueblo pueda conocer la verdad, tener el conocimiento. Entonces, estas tres proposiciones, una pregunta, la que realiza Nicodemo, y la conclusión, lo que viene a continuación es la conclusión. Jesús recurre a las alegorías, Él enseñaba con parábolas, con metáforas, alegorías. Estas figuras literarias importantísimas que se utilizan hasta hoy, se utilizan en los centros de estudio. Entonces son muy importantes y lo utiliza Jesús en este momento para llegar a esta conclusión. Entonces, el propósito de Jesús era que Nicodemo quede satisfecho con las respuestas. ¿Por qué? Porque Jesús vino para eso, para satisfacer al ser humano, para que el ser humano pueda tener seguridad y confianza. En primer lugar, Jesús viene para honrar al Padre. En segundo lugar, vino para que el hombre, según nos dice las Escrituras, hay evidencias, argumentos,
para que el hombre pueda estar completo. Para que el hombre pueda estar completo. Esto es importantísimo. Para que el hombre vuelva a tener comunión con Dios, para que el hombre obtenga la vida eterna. Bueno, esto lo vamos a ir ya estudiando a continuación. Conclusión, entonces, recurre Jesús a una alegoría. Algo que había sucedido ya hace mucho tiempo. Y estaba en las Escrituras. Y esto sí conocía de manera literal, lo conocía Nicodemo. Y está en Juan 3, 14, 16. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta alegoría, esta metáfora, le dice Jesús a Nicodemo. Uy, ahí así lo lleva. Muy bien, entonces en la mente de Nicodemo ya se empiezan a aclarar las ideas, ya empieza el panorama a coger cuerpo, ¿verdad? El tema, ya empieza a entender. Pero vamos a ver entonces, dice Moisés levantó levantó la serpiente en el desierto. Moría la gente que era picada por las serpientes alrededor. Me estoy remontando, ¿no?, a ese contexto en la época de Moisés. Pero Moisés habla con Dios. Dios le dice, ¿sabes qué? Hazte una serpiente de bronce, colócala en un poste alto y que todo el pueblo, el campamento, mire esa serpiente. Y todo aquel que mire esa serpiente no morirá. Al ser mordido es el picado por la serpiente. No va a morir. Y así sucedió. Esa fue la salvación, ¿verdad?, física para ellos. Ya no morían. Así, lo que viene a continuación, acá está la relación. Aquí hace la relación Jesús, ¿no? Así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, Jesús, sea levantado. ¿Dónde iba a ser levantado? Ya sabemos, ¿verdad? En la cruz. Ahí iba a ser levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, y acá esto es el regalo. Esta es la gracia. Gracia sobre gracia, nos dice el autor de este libro. O sea, hubo un tiempo de gracia en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. De esto disfrutaron David, disfrutó de esa gracia, ¿verdad? Después ustedes pueden revisar ahí cómo disfrutó David esa gracia, es la pregunta, ¿cómo disfrutó David esa gracia? Pero en Jesús hay una gracia sobre gracia, es el nuevo pacto. Aquí, ¿dónde? Cuando es levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. ¿Qué recibirá el hombre al creer en Jesús? Al creer en la ofrenda que él depositó voluntariamente en la cruz, ¿qué recibirá? ¿Qué recibirá? ¿Recibirá solamente vida física? No ser picada de la serpiente, digámoslo así de esta manera, ser sano de alguna enfermedad, tener muchas posesiones. ¿Qué recibirá el hombre? ¿Qué recibirá? Como regalo, como gracia, la vida eterna. La vida eterna es poca cosa. ¿Cuántos escritos sobre la vida eterna, verdad? El elixir de la vida eterna, la fuente de la vida eterna, muchas cosas. El hombre se ha propuesto alcanzar esa vida eterna, se ha escrito en cine, novela, mucho acerca de la vida eterna. Pero las Escrituras, campo y materia de estudio de la ciencia de la teología, nos enseña acerca de la vida eterna y cómo se obtiene, y que es un regalo, es una gracia sobre gracia. ¿Y está en quién? Está en Jesús, está en la ofrenda que es Jesús. Cuando creemos en él, obtenemos la vida eterna como regalo. Bien, continuamos. Conclusión. Llegamos a las conclusiones. Después de estudiar y analizar las variables de mi investigación, valido la hipótesis: si creemos en la ofrenda de Jesús,
el espíritu del ser humano es vivificado. Por las siguientes razones. Aquí hay argumentos muy fuertes en las escrituras, contundentes, evidencias. En primer lugar, la ciencia de la teología somete al estudio de la razón hechos objetivos y verificables, por lo que la existencia de Jesús es un hecho indiscutible, que la historia misma se ha encargado de escribir. En segundo lugar, es demostrable que el cuerpo del ser humano está compuesto de hormonas y forman parte del sistema endocrino y de neuronas que forman parte del sistema nervioso. El cerebro, al ser un órgano diana, se encarga de recibir la información de las hormonas, las procesa y constantemente se realiza un proceso bidireccional entre las neuronas y las hormonas, entre la mente y el cuerpo. Y con estos dos componentes nacemos, que son la fuente de nuestros pensamientos y emociones. Así estaba Nicodemo, ¿verdad? Cuando se encontró con Jesús, cuando terminó de conversar con él, ¿ustedes qué creen? ¿Seguía solamente con su alma y su cuerpo o había un tercer componente que fue adquirido como gracia o un adelanto de esa gracia? ¿Qué creen? Nos podemos hacer muchas preguntas, pero las escrituras mismas nos van a responder. En tercer lugar, lo mencionado por Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, está explicado por lo anterior. Venimos con una mente y un cuerpo, con pensamientos y emociones. Pero Jesús menciona acerca de un nacer de nuevo, que involucra la presencia de un tercer elemento, un tercer componente en el ser humano, el espíritu. Acá está con E minúscula, esto está en las escrituras y es el espíritu del ser humano, que no está presente en el primer nacimiento, más bien hace su presencia afectado por el Espíritu Santo en el segundo nacimiento. ¿Cuándo sucede esto en el segundo nacimiento? Cuando vamos a la cruz con nuestra mente por la predicación del Evangelio y creemos en lo que Jesús hizo en la cruz. En ese momento, Jesús nos regala la vida eterna y viene este tercer elemento, el espíritu del ser humano es vivificado. Vayamos a las escrituras, Juan 3, vamos a revisar eso las veces que sean necesarias. Jesús menciona 3 proposiciones y concluye con una cuarta, explicando con un argumento didáctico, ya lo vimos, ¿verdad? Metafórico, un argumento alegórico, con una alegoría de cómo se realiza este proceso. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo. Ahora sí, el Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. Cuando lo lean, en las Escrituras, con E mayúscula es el Espíritu Santo. Y obtener el espíritu del ser humano. Todo esto, ¿cómo puede hacerse esto? Estas 3 proposiciones están relacionadas con una cuarta, la vida eterna, que es el segundo nacimiento, que involucra a las 3 anteriores y que además esta vida eterna se va a obtener creyendo en una ofrenda, en la ofrenda de Jesús, su cuerpo y su sangre, creyendo en la ofrenda del cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando creemos en esta ofrenda que fue presentada para darnos la vida eterna, todo lo que involucra esto, fíjense, son proposiciones tan intrínsecamente relacionadas. La vida eterna, parto de ahí, porque esto viene a ser el eje para lo que vino Jesús, y Él lo menciona muchas veces en las Escrituras. Yo he venido para darles vida eterna. Hay un aproximado de 500 versículos, en los Evangelios que hablan acerca
de esto, de que Jesús él mismo menciona que vino a darnos la vida eterna. Revisemos que esto es muy rico y nos da seguridad y confianza. Entonces, esta proposición de la vida eterna se relaciona íntimamente con el nacer de nuevo, con el nacer del Espíritu Santo. Para eso vino Jesús y fue a la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Y eso como regalo, como gracia. Entonces, al creer en la ofrenda del cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro espíritu, el espíritu del hombre, del ser humano, es vivificado, vivo otra vez. Ese espíritu que estuvo muerto, digamos, vamos a utilizar estos términos, estuvo muerto cuando dejó de creer en Dios allá en el jardín. Cuando deja de creerle a Dios y le cree más a la serpiente, ¿qué ocurre? Esa comunión es rota. Ese espíritu del ser humano, otra vez, ese espíritu del ser humano es muerto, ¿verdad? La comunión se rompe con Dios, la comunión del ser humano y Dios. Pero es recuperado ahora. La buena noticia, la gracia sobre gracia, es recuperado este espíritu y vivificado en la cruz. Al mirar a Cristo en la cruz, la ofrenda por la vivificación de nuestro espíritu, por nuestra vida eterna. Bien, te animo a revisar esta tesis, las escrituras, las evidencias que tenemos, que son materia y campo de estudio de la teología. Tenemos entonces, aquí te estoy compartiendo esto por medio del método científico. Se puede demostrar, ¿verdad? Se puede demostrar, tenemos evidencias. En una oportunidad también Blaise Pascal, ¿verdad?, el matemático famoso y teólogo además, en una famosa apuesta, él utiliza, plantea dos hipótesis, ¿no? Teniendo como eje de esta tesis, la ley de la probabilidad, como base la ley de la probabilidad. Entonces, Blaise Pascal dice lo siguiente. Bien, teniendo presente la ley de la probabilidad, voy a plantear mis hipótesis y plantea. Si el ser humano, dice Blaise Pascal, cree en Jesús, obtiene la vida eterna. Si el ser humano cree en Jesús, no obtiene la vida eterna. Bien, dice Blaise Pascal, voy a utilizar la probabilidad. A ver, la razón me dice que me incline por la primera. O sea, si creo en Jesús, si crees en Jesús, obtienes la vida eterna. Porque si me inclino por la segunda hipótesis, me puedo estar perdiendo de mucho, ¿verdad? La vida eterna. Y no es poca cosa la vida eterna. Por eso vino Jesús, para traernos este regalo de la vida eterna, para vivificar nuestro espíritu. Estas dos variables están muy relacionadas, están íntimamente relacionadas, la ofrenda de Jesús con la vivificación de nuestro espíritu. Bien, te animo una vez más a revisar las evidencias, que tenemos en las Escrituras, evidencias contundentes, argumentos contundentes, ¿sí?, que están en las Escrituras y que nos dejó Jesús. Jesús es el dueño de toda ciencia, de todo conocimiento, de toda sabiduría. Entonces, aquel que es el creador, que es la fuente de esta ciencia, de conocimiento, sabiduría, inteligencia, no nos va a ir enseñando. Él es la fuente. Dice las Escrituras que Él resucitó y se ha sentado a la diestra del Padre.
ahí está en la eternidad, en los cielos, es otra dimensión, ahí está Él. Y si nosotros hemos creído en Él, nuestro espíritu ha sido vivificado, y con ese espíritu vivificado nos comunicamos con Él. Y recibimos todo de la fuente, ¿verdad? Todo tipo de conocimiento, todo tipo de sabiduría, todo tipo de inteligencia, ¿verdad? Eso es lo que dicen las Escrituras. Y si nosotros como seres humanos somos débiles, por este cuerpo que tenemos, en nuestra alma, ¿verdad? Vamos a hacer, digamos, vamos a hallar en esa comunión, por el Espíritu nuestro que tenemos vivificado, vamos a hallar ese sustento, esa fuerza, ese poder que necesitamos para continuar hasta el final de nuestros días, seguros y confiados. Y cuando nos toque partir, pues no va a ser un problema, ¿verdad? Ya no va a ser un problema de indagación. Ya está solucionado el problema. ¿Quién solucionó el problema? Cristo lo solucionó en la cruz. El problema del ser humano existencial, ¿a dónde va el ser humano después que muere? Ya fue solucionado en la cruz. Entonces, es la seguridad y confianza que nos sustenta, y es el Evangelio, la predicación del Evangelio. Cristo en la cruz depositó la ofrenda por la vida eterna nuestra. Bien, que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias.